Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera mesa de las jornadas Francis Kennedy 2020 y coloquio argentino de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval. Esta mesa la hemos denominado temáticamente franciscanismo. Antes de dar comienzo a las exposiciones, solicitamos por favor atenerse al tiempo de 10 minutos para cada exposición, porque estamos teniendo muchos problemas cuando las exposiciones se hacen demasiado extensas con el tiempo que nos marca el mismo programa, el Zoom. Si se hacen demasiado extensas nos las cortan después y el debate se hace dificultoso. Así que de todas formas yo les voy a estar avisando oralmente, prendo un segundito del micrófono 3 minutos antes de que termine su tiempo, así pueden guiarse bien para llegar a las conclusiones y cerrar adecuadamente. Dicho lo cual, si están preparados, procedemos a presentar al primero de los expositores, Julio César Barrera Vélez, quien es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, bachiller en Teología por la Universidad Nacional de Costa Rica, licenciado en Teología en la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, y tiene una maestría en Filosofía del Instituto Católico de París. Es miembro del grupo de investigación Devenir, clasificado en A1 por Conciencias, regenta la línea de investigación de lectura fenomenológico-hermenéutica de filosofía medieval, profesor titular de filosofía medieval y cuenta con publicaciones de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales en área de filosofía medieval, hermenéutica, estética y fenomenología. Nos estará presentando ahora su trabajo que versa sobre el rol de la affectio en la concepción bonaventuriana del amor. Si está listo para comenzar, adelante, Julio César. Sí, muchas gracias y muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Bueno, hay un pequeño detalle. Me tocó cambiar el título cuando ya estaba trabajando el texto y lo he titulado de la affectio en diálogo con la ratio en San Buenaventura, porque esa ruta de buscar el rol me iba llevando por mal camino. Bien, básicamente el texto que tengo hace parte de un proyecto de investigación sobre la mística franciscana o poética de Dios desde la hermenéutica y la fenomenología releídas. San Buenaventura Escotolul, que comparto aquí con el compañero Fernando, es un proyecto ad extenso y estamos iniciando. Entonces, tengo una introducción, tengo 3 partes: introducción, ejemplarismo del affectus y del affectio en diálogo con la ratio. Entonces, básicamente de la introducción voy a decir un par de cositas. Cuando hablamos de las emociones en el medioevo, entre otros términos, recurrimos al término passio, que tiene diferentes acepciones y se relaciona generalmente con appetitus. En sentido lato, comprendía ese movimiento de la voluntas hacia el amor, el odio, mientras que en stricto sensus hay que comprenderlo como un apetito, más que un apetito, como un acto de la voluntas, que es mucho más amplio que el amor y el odio, porque ahí está desear, amar, odiar, repugnar, gozar. Es decir, cuando en el medioevo hablan de voluntas, no es la simple voluntad del moderno, ¿no? La voluntad coge una serie de gamas. Desde este punto de vista encuentro que, concebida la voluntad como una potencia afectiva, es el eje categorial, a mi juicio, desde el que hay que repensar las emociones en el medioevo. En este contexto encontramos, por ejemplo, a San Anselmo de Agosta, donde las afecciones provienen de la dialéctica entre el acto libre y las tendencias de la voluntas. Va a hablar de una tendencia a la beatitud y al comodum, como decían esta mañana. Después vamos a encontrar en los místicos especulativos del siglo XIII, básicamente la escuela de Chartres, a Hugo y Ricardo de San Víctor, para quienes affectio es sinónimo de vida afectiva, pero no la ligan a la vida moral del sujeto. Pero hace ya una diferencia importante, Ricardo, entre affectio y ratio, al decirnos ratio qua discernimus, affectio qua diligamus. Esta tradición va a llegar después a San Buenaventura, ¿verdad?
Para San Buenaventura, en este sentido, va a tomar, se va a inclinar a nivel moral por la perspectiva de Anselmo y va a hablar de una afección oblicuo. Sin embargo, lo que pretendo yo en este texto, básicamente presentar a modo de hipótesis la comprensión bonaventuriana del affectio como potencia, que cuando él la presenta como una potencia afectiva y la concibe como un principio dialógico de la ratio, posibilita digamos, ese encuentro. Ejemplarismo y affectus. Si uno sigue el ejemplarismo bonaventuriano, lo toma, como lo presenta Jean-Marie Besant, que son una relación entre el creador y las criaturas, encuentra que el afecto y en especial el amor humano en San Buenaventura recibe un fundamento ontológico en el amor a Dios. Y San Buenaventura, dentro de esta estructura, ubica todo movimiento amatorio, sobre todo la relación amante-amado. Bien, del diálogo afecto-ratio. La reflexión filosófica occidental, la tematización sobre el afecto se ha movido en dos líneas grandes. Una que excluye el affectus a la indigencia del patos y le dice al logos que eso lo debe expulsar cuanto antes de su horizonte de comprensión. Y otra, grosso modo, que propende por una filosofía, en palabras de Paul Ricoeur, propende por una filosofía del sentimiento y demanda al corazón, ¿verdad? Demanda al corazón revelaciones que él no conoce, una intuición pura, más allá de todo discurso. Y precisamente releyendo yo este texto que acaban de republicar, a l'École de la Phénoménologie, hay un capítulo sobre el sentimiento. Y Ricoeur quiere buscar una tercera vía en estas posiciones. Y yo encuentro una coincidencia con la perspectiva bonaventuriana, ya veremos por qué. En este sentido, podemos ubicar la reflexión de San Buenaventura en una vía intermedia, porque habla de una unión connatural entre ratio y afectos. Buenaventura nos presenta la tensión entre ratio y afectos materializada en un juego de oposiciones que evidencian la articulación en el quehacer de la ratio y la dinamicidad en el afecto. Por ejemplo, esto se constata ¿dónde? En Itinerario, un prólogo, un capítulo numeral 4. Miren lo que nos dice. Por eso, primeramente, invito al lector al gemido de la oración, no sea que piense que le baste la lección sin la unción, la especulación sin la devoción, la investigación sin la admiración, la circunscripción sin la exultación, la industria sin la piedad, la ciencia sin la caridad, la inteligencia sin la humildad, el estudio sin la gracia, el espejo sin la sabiduría divinamente inspirada. Véase cómo Buenaventura propende por una simbiosis en donde el poder conocer aspecto de la ratio se articula de manera armónica con un gradus affectus en el que la dimensión volitivo-afectivo del hombre, a modo de fons signatus, nos revela una intencionalidad afectiva de la razón. En esta perspectiva, Buenaventura pareciera señalar, a mi juicio, la impronta de una función universal del sentimiento. Y en primera sentencia, distinción 3, artículo 1, o a este 1 nos dice, la persona es un sonido que simultáneamente experimenta autosonancia, resonancia y asonancia. Más será en la experiencia de la resonancia ecoafectivo que hacemos en los otros y que los otros dejan en nosotros, en donde se manifiesta el poder de la intencionalidad afectiva, tanto a dextra ánima como ad intra ánima en el pensar de Buenaventura. En este contexto, para Buenaventura la afección, en diálogo con la tradición agustiniana, un peso espiritual, una inclinación, y será el principio del amor de la caritas. La afectividad sigue al conocimiento, no solo por la... Vale, en este sentido es muy valioso que San Buenaventura exalte el poder de lo afectivo y va a hablar que lo afectivo posee una naturaleza sapiencial, una sabiduría finalmente poseída y saboreada. Y en una cita de Itinerarium, que es bastante larga y por eso no puedo leerla, pero voy a tomar una idea, dice,
Si este tránsito es perfecto, es necesario que dejen todas las operaciones intelectuales y que el ápice del afecto se traslade a Dios. Para Buenaventura, el ápice del afecto es como el grado máximo de emoción y de poder del alma. En este sentido, podemos hablar de un ordo affectio amoris que sintetiza ese diálogo. Buenaventura dirá, comparará el amor humano, y esta metáfora es muy bella, que encontramos en Primera Sentencia, donde nos dirá que el amor, el afecto es un principium y una fuerza vital que como una lanza penetra y hiere, une y descansa en el objeto amado. Véase aquí cómo en este juego de oposiciones y mediante la metáfora de la lanza, San Buenaventura subraya la naturaleza ambigua del amor humano y del afecto en el gozo-dolor. Y por último, en primera sentencia, nos va a decir que el amor es un principio único de toda afección, y después va a subrayar la fuerza difusiva del afecto cuando nos va a decir que prima entre todas las afecciones y radica como primordial a todos los otros. En suma, creo que el diálogo affectus ratio en San Buenaventura trasciende más allá, a mi juicio, que la mera armonía de estas dos perspectivas, ya que funda la fuerza de la ratio en la dimensión mistérica del affectus. Gracias. Muchísimas gracias por su exposición y por su correcto cumplimiento del tiempo, impecable. Vamos ahora a presentar al siguiente expositor, que es Luis Fernando Benítez Arias, quien es doctor en filosofía, hermano franciscano, docente e investigador de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá. Sus estudios versan sobre la filosofía y el pensamiento del medioevo y sobre los autores franciscanos en diálogo con autores contemporáneos. En esta ocasión nos estará presentando su trabajo titulado La asedia individual o comunitaria. Adelante, doctor Benítez Arias. Muy buenas tardes para todas y para todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, el tema que voy a trabajar y que he venido trabajando para una futura publicación es el tema de la asedia. Es un tema que se encuentra muy bien desarrollado por algunos autores en la Edad Media, y aunque sus orígenes, digámoslo así, de presentación en forma sistémica obedecen a la Edad Media, en la actualidad también hay estudios que están mostrando que esa asedia también se puede presentar de alguna forma en ciertas conductas o comportamientos del ser humano en la actualidad. Entonces, por el momento, lo importante es darnos cuenta que en los orígenes de la asedia se contempla una conducta de vida de los monjes. Esto es típico de los monjes, quienes precisamente viven en las abadías y quienes pasan la mayor parte del tiempo en sus celdas personales. Por lo tanto, la celda se convierte ya en algún momento de la vida del monje, se convierte en una realidad ya pesante, en una realidad que le imprime tristeza, en una realidad que le imprime depresión, una realidad que lo lleva precisamente también a desvincularse de los actos de caridad. Por lo tanto, es un momento de mucha importancia en la vida del monje, porque realmente lo pone en una condición muy particular con respecto a su compromiso de vida. Entonces, desde ese punto de vista, la asedia tiene allí precisamente su origen en la vida monacal. Es precisamente padres monacal, del monasticismo, particularmente Evagrio Póntico y Juan Casiano, quienes son los que mejor van a desarrollar estos temas en la Edad Media. Incluso la gran mayoría de los estudios que uno puede encontrar acerca de la asedia en la Edad Media están vinculados a ellos dos. De una forma muy indirecta también está vinculado con los trabajos también de Gregorio de Nacianzo, quien también precisamente
va a tener unos aportes muy importantes con el tema de la sedia. La sedia, desde ese punto de vista, pues va a presentar una temática muy particular en la Edad Media, porque precisamente se va a formular la sedia en realidad ¿qué es? ¿Es un vicio? ¿Es un demonio? ¿Es un pensamiento? Es decir, ¿qué es la sedia? Entonces, pues eso es lo que va a llevar precisamente a que la sedia aparezca en una serie de tablas. Es importante darse cuenta que en la Edad Media las virtudes, los vicios son presentados en forma de una tabla. Ya eso incluso lo podemos encontrar también en la Ética Nicómaco en Aristóteles, ¿no? Donde precisamente hay columnas que hablan de los vicios y de las virtudes. Entonces, en la Edad Media también, asumiendo, diría yo, esta metodología, presentan una serie de elementos, de emociones en la vida del ser humano que son clasificadas como vicios, también en contraposición a las virtudes. Entonces, viene toda una polémica entre los autores de la Edad Media para poder ubicar la sedia, si en realidad la sedia va a ser, como les dije ahora, un vicio, va a ser un demonio, va a ser un pensamiento. Para Evagrio de Púntico, la sedia es una realidad que precisamente viene de la parte del pensamiento. Evagrio va a acentuar mucho la parte de la sedia con respecto a esos pensamientos que empiezan a, digámoslo así, a atacar la mente del monje en su celda y que lo desvirtúan, lo desvían, lo llevan a que precisamente desconozca todo aquello por lo cual él se ha querido consagrar. Particularmente la sedia es un desgano, es un desapasionamiento por las cosas de Dios, por hacer el bien. Entonces, desde ese punto de vista, para Evagrio de Póntico, esto obedece a unos pensamientos. Él va a trabajar mucho un término que se encuentra prácticamente en el Tratado Práctico, es una de las obras principales de este padre de la iglesia, Evagrio. Va a trabajar mucho el término logismoi. Logismoi son aquellos pensamientos que acechan y atacan al monje en su celda y que lo lleva precisamente a perder uno de los elementos importantes del monje, como es la vida de la tranquilidad, como es la vida de reposo, como es la vida precisamente de la inmovilidad, que él va a llamar con el término griego esequía. Esequía en griego nos va a traducir precisamente esa parte como impasible, como esa parte donde el monje precisamente en una actitud de una postura de sentado, porque también la postura física va a jugar un papel muy importante en estos estudios sobre la sedia. En ese sentido, nos damos cuenta que Evagrio va a colocar toda la explicación de esta temática precisamente en el tema del pensamiento o de los logismoi. Detrás de todo esto hay un estudio muy interesante acerca del concepto de prácticos, y que es un concepto que también va a estar muy bien desarrollado, y en la actualidad uno se encuentra con autores que lo están trabajando muy bien. Por ejemplo, se evocan los trabajos de Michel Foucault sobre el concepto de práctica. Es un concepto que precisamente para Foucault él lo rastrea precisamente a partir de estos autores. Entonces, detrás de esta temática surge también ese concepto de prácticos. Es muy interesante también para estudiarlo y para ponerlo en diálogo con el pensamiento contemporáneo, ¿no? En este trabajo, como les dije ahora, también sobresalen los aportes precisamente de Juan Casiano. Juan Casiano prácticamente va a tomar mucha de la literatura de Evagrio y simplemente va a ser como cambiar el orden de los vicios, porque hay una tabla en Evagrio. Disculpe, doctor, le quedan 3 minutos. Listo. Como hay una tabla precisamente donde se presentan esos vicios. Entonces, Juan Casiano pues, va a hacer también una tarea de tomar esa tabla de los vicios y simplemente pues va a cambiar
el orden de algunos de ellos, ¿no? Otro elemento, y que es la segunda parte de este trabajo, son precisamente las consideraciones en la teología moral de la Edad Media, ¿no? Si la asedia se distingue como un elemento de pereza o de tristeza, es decir, en qué orden la teología moral de la Edad Media va a asumir precisamente estos aportes, ¿no? Y por último, como un tercer elemento, antes de llegar a la conclusión, es precisamente ver hasta dónde este tema de la asedia no es una situación personal, sino que también puede contagiar, digámoslo así, el espíritu de una comunidad. Entonces, ese es el tercer punto acerca del acto moral interior, individual o comunitario, el tema de la asedia, ¿no? Entonces, ya para terminar, es importante darnos cuenta que este término de la asedia ha sido relacionado con algunas problemáticas de tedio personal que se manejan en la actualidad, en la sociedad del cansancio o en estas realidades que Martin Heidegger también va a hablar precisamente acerca de la preocupación o la desapreocupación en relación al Dasein o al ser ahí. Entonces, ese es en términos generales el trabajo que vengo desarrollando con la opción de poderlo publicar también. Muchas gracias. Muchísimas gracias y agradecemos también el cumplimiento del tiempo establecido. Venimos fenómeno en esta mesa, así que procedemos a presentar ahora a Beatriz Reyes Oribe, quien es magíster en Filosofía, Ética y Política por la Universidad de Barcelona, licenciada, profesora y doctoranda en Filosofía por la Universidad Católica de Argentina. Actualmente es becaria de CONICET, profesora asociada a cargo de Historia de la Filosofía Medieval y Lectura de Textos 2 en la UNSTA y directora del proyecto de investigación Voluntad Natural y Deliberativa en Maestros de Teología de París del siglo XIII. Autora del libro La voluntad del fin en Tomás de Aquino y de más de 20 publicaciones científicas sobre filosofía medieval y filosofía del derecho aparecidas en España, América y Argentina. Nos estará presentando su trabajo titulado Notas sobre la doctrina de Avicena presente en la Suma de Ánima de Juan de la Rochelle a propósito de las potencias motivas. Adelante, Beatriz. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Voy a tener que resumir bastante, vamos a ver. Juan de la Rochelle es un autor franciscano del siglo XIII que escribe dos obras sobre la temática de las potencias del alma humana. Una es el Tractatus y la otra es la Suma de Ánima. Esta suma recoge la división de potencias según Avicena, luego de recorrer la perspectiva del Damasceno y de Agustín. A Juan lo separa más de un siglo de Avicena, a lo que se agregan diferencias religiosas y de formación, ya que este último era también médico. Sin embargo, su de Ánima tiene un lugar de privilegio en la obra de Juan. El Liber Sextus de Naturalibus, o de Ánima, es parte de la gran obra de Avicena, el libro de la curación. Pertenece al Tratado de Física incluido en dicho libro. En la edición de la Suma de Ánima de Juan de la Rochelle aparecen referencias al de Ánima en la versión de Avicena, del Avicena latino, traducido por Gundisalvo, que utilizaban los escolásticos. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones, brevemente, algunos problemas que presenta el uso, digamos, o por lo menos el aparente seguimiento que hace Juan de Avicena. En el capítulo 106 de la Suma de Ánima, que se titula sobre la diferencia entre el concupiscible y el irascible, afirma Juan, cito, para conocer la diferencia entre la virtud irascible y la concupiscible, debe señalarse que el bien se dice de dos modos, a saber, simpliciter y bien conducente o expediens. Pero bien simpliciter se dice aquí del deleitable, bien conducente se dice el que entristece y es arduo. Pero se dice bien porque es útil. Bien deleitable, por ejemplo, la comida, bien conducente como la medicina o la incisión a causa de la salud corporal. Hay, por lo tanto, una virtud concupiscible, apetitiva del bien deleitable, y se dice deleitable para la carne y temporal.
En cambio, la virtud irascible es apetitiva del bien arduo conducente. Además, sigue Juan, debe observarse que así como hay un ser doble, a saber, de naturaleza y ser de orden, absoluto y comparado, así también hay un bien doble. Hay pues un bien de naturaleza, a saber, conveniente y conforme a la naturaleza, y este es el bien deleitable. Y cita a Avicena: deleite es pues la conjunción de lo conveniente con lo conveniente. Y hay un bien de orden que es honorable o excelente. Doble es entonces la virtud apetitiva del bien, la cual mueve al bien, pues una es la que mueve y es apetitiva del bien de naturaleza, otra la del bien honorable o excelente. La primera es concupiscible, que tiende al deleite, la segunda es irascible, que tiende a la excelencia o el honor. Fin de la larga cita de Juan, que tiene mucha tela para cortar. La clave de la lectura de esto que pone Juan parece estar en la división del bien como simpliciter y expediens, o sea, absoluto y conducente, comparable a la del ser como esse nature o absoluto y esse ordines o comparado. En este nivel de potencias motivas sensibles, el bien absoluto es el deleitable. En segundo lugar, observamos que a pesar de ser este último el bien conveniente a la naturaleza sensible, el bien de orden es superior jerárquicamente. Sobre la cuestión de la superioridad del irascible sobre el concupiscible hemos trabajado a propósito del conocimiento del bien sensible en Tomás de Aquino, quien recoge también esta temática. La superioridad tanto del bien ordenado como del irascible radica en la proximidad a la razón para el aquinate, mientras que en Juan se da porque tiende a la excelencia. En medio de este desarrollo sobre los apetitos, Juan cita la metafísica de Avicena de este modo, como mencionamos, ¿no? El deleite es la conjunción de lo conveniente con lo conveniente. Veamos lo que se lee en la obra de Avicena. Cito: que son ciertamente uno, de ahí que él mismo, para sí mismo, es el máximo amador y amado, también el que más se deleita y el deleitado, pues el deleite, dice, no es otra cosa que la aprehensión de lo conveniente según que es conveniente. De ahí que el deleite sensible es la sensibilidad de lo conveniente y el deleite inteligible consiste en inteligir lo conveniente. Ya por tanto, el primero es el más excelente conocedor, aprehensor, dice, con la aprehensión más excelente de lo más excelente aprendido, y de ahí que es el más excelente que se deleita con el deleite más excelente de lo deleitable más excelente. Bueno, fin de la cita de el Avicena latino. Entonces, en Avicena no se trata, como decía Juan, de una mera conjunción, sino de una aprehensión, de una sensibilidad o de un inteligir lo conveniente. En todo caso, si hubiese una conjunción, o mejor una unión, ya que no aparece esta expresión en Avicena, surgiría de una aprehensión. Además, el texto de la metafísica está referido a Dios y no al deleite humano. Aquella cita que hizo Juan nos muestra que se apropió del texto de Avicena y lo interpretó en concordancia con otras fuentes, probablemente con las de Damasceno. Por otra parte, hemos visto que Juan divide el ser en natural y de orden. Esta división no se explica a menos que el ser se refiera de algún modo a un intelecto creador de dicho orden y a alguna capacidad aprehensiva capaz de captarlo. Sin embargo, Juan no se explaya aquí sobre el asunto. Solamente lo pone para dividir el bien. Por su parte, Avicena manifiesta en la obra citada por Juan que, cito, es el que sabe cuál es el orden del bien en el ser porque viene de él, y que fluye el ser a partir de esta ciencia según el orden que intelige, a saber, un orden recto, y puesto que él mismo se ama a sí mismo, aquel que es principio de todo el orden de la bondad. Fin de la cita. Esto refleja la idea de que el orden del bien se proyecta en el orden del ser creado y que ese orden fluye de una inteligencia. Sin embargo, debemos considerar algo más. Lo anterior es insuficiente para explicar una duplicidad en el ser. Solo constituye un principio, que para que haya orden debe haber un intelecto ordenante, pero todo fluye o es creado de un intelecto y en este sentido en todo ser hay orden.
tal como afirma Agustín y Alejandro de Alés, maestro de Juan, ¿no? Desde ese punto de vista, todo ser está ordenado y es ordenable a su origen. Disculpe, le quedan 3 minutos. Bueno, el caso es que Juan distingue un ser de naturaleza y otro de orden. Esto es lo que resulta poco claro. Es posible suponer que no está planteando Juan la división en el plano esencial o sustancial, sino que podría tratarse de una distinción racional, cognoscitiva o valorativa con fundamento en la realidad. Algo que no encontraremos, dicho así, en Juan. Buscamos también infructuosamente en Avicena y en Alejandro. Otro tema complicado, voy a ver de resumirlo un poco, ya es el tema del, concretamente lo que habitualmente llamamos las pasiones, ¿no? Y que llaman los movimientos afectivos o actos, los actos y los movimientos afectivos, porque en la parte de la suma de ánima, donde se supone que Juan está basándose en Avicena, según él dice, en realidad uno va a Avicena y no encuentra lo mismo, ¿no? Para mí fue un poco, entre paréntesis, frustrante, porque yo esperaba encontrar otros elementos que realmente no encontré. Entonces, por ejemplo, tomé un caso que es el tema del deseo, porque además toda la clasificación de Juan no se encuentra en Avicena, pero bueno, tomé el desiderium, en el Avicena latino estoy hablando, ¿no? Y bueno, ahí uno encuentra, por ejemplo, que Juan habla de dos actos del concupiscible que llama concupiscere y desiderare, ¿no? Eso en Avicena no está así, voy a resumir, ¿no? Y además, lo que hace Avicena es unir digamos, él expresa este asunto de una manera, podríamos decir, sinóptica. O sea, él presenta el desiderium como un acto de alguna manera global, que incluye conocimiento, ¿no? Y que incluye la parte, digamos así, afectiva, ¿no? Avicena dice, por ejemplo, el deseo es la imaginación de la cosa y su concupiscencia, y juzgar que se deleitaría en ella si se presentase, ¿no? Es decir, no está hablando de potencias distintas como hace Juan, que es muy analítico. Juan distingue potencias, distingue actos, distingue movimientos, ¿no? Y Avicena, de alguna manera, tiene una visión como orgánica, ¿no? Así que a mí me resultó, digamos, muy interesante estas aparentes discrepancias o no aparentes entre su fuente y Juan, ¿no? Y a su vez descubrir que la impresión que uno tenía de Juan, ¿no? Digamos, como un compilador, que es la idea que uno se hace cuando lo lee y dice, bueno, esto dice fulano, esto dice mengano, y es verdad, él toma las fuentes, pero en realidad es mucho más original y más integrador de lo que él ha ido leyendo de lo que parece en un principio, ¿no? Y eso también, por lo menos, es muy interesante el trabajo que voy haciendo, que no está concluido porque hay muchas más cosas algunas que ya están escritas y otras que me llevarían, bueno, seguir investigando. Digamos, lo que hace Juan, entonces, es tomar todas estas fuentes y elaborarlas. Esa es un poco la conclusión, por lo menos provisoria, a la que he llegado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los 3 expositores por su participación, por su interés, por su acotación al tiempo, que sabemos que es tirano y tampoco es que nosotros querramos estar
teniendo que interrumpir y acortar, sino que, bueno, es una eventualidad de este formato del Zoom con sus 40 minutos, de no poder tener la presencialidad de las mesas simultáneas y demás. Pero bueno, les agradecemos profundamente, disculpas si han sido prestas las interrupciones. Lo que vamos a hacer ahora, que se está por cortar esta sesión del Zoom, le quedan menos de 4 minutos, es hacer un breve descanso de 5 minutos y volver a entrar para proceder con la siguiente parte de la mesa, que serían las preguntas, las intervenciones cruzadas, los aportes que quieran hacerse entre los expositores que acaban de presentar sus trabajos, para luego poder dar lugar a las preguntas del resto de los concurrentes que se pueden ir haciendo a través del chat también. Sin más, muchísimas gracias y nos conectamos ahora de nuevo en 5 minutos. Todavía falta entrar. Ahí está, ya tenemos a los 3 expositores. Irán entrando el resto de los oyentes, pero podemos comenzar, si les parece, con esta etapa de preguntas y de intercambio, primero entre quienes han expuesto en la mesa. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo empezamos? ¿Puedo preguntar? Claro, en esta primera etapa preguntan, toman la palabra y los comentarios, aclaro, para el resto de los oyentes puede ir haciendo sus preguntas en el chat y quedan para cuando haya finalizado el intercambio entre los 3 expositores. Perfecto. Yo quería preguntarle a Julio César, porque por el tema este de la sindéresis en Buenaventura, ¿no? Y, digamos, ¿qué perspectiva, digamos, afectiva había podido él estudiar, si es que lo hizo? Porque, bueno, justamente en los estudios sobre la sindéresis se suele hacer toda esta comparación. En Tomás de Aquino la sindéresis es intelectiva, en Buenaventura es afectiva, y la gente se queda, digamos, tranquila con eso, y pareciera que, digamos, entendimos todo cuando en realidad no entendimos nada, ¿no? Entonces, si se había podido ocupar de este tema, ¿no? Que es muy interesante, y bueno, ¿qué comentarios nos podía hacer al respecto? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Beatriz. Generalmente la sindéresis en Buenaventura, si bien la sindéresis en Buenaventura pareciera que tiene dos grandes sentidos, ¿no? Hay un sentido ético o moral, porque es una inclinación hacia el bien, y el otro es un sentido nociológico, que también se omite. Es decir, en San Buenaventura la sindéresis también, así como a lo bonum, hay una inclinatio a la sapientia. Y en esa inclinación a la sapientia va a estar muy entre líneas, habría que explicitarlo, ¿no? Usted me puso tarea aquí, qué bueno. Habría que explicitar cómo cuál es ese rol y qué función cumple el affectus, teniendo en cuenta que observo que en San Buenaventura el affectus es un primum, ¿no? Es un principio dinamizador. Entonces sí creo que de pronto la lectura de decir no, en San Buenaventura o en Tomás, en los medievales, a veces estas grandes categorías tratamos de, las tematizamos o las comprendemos de una forma muy reduccionista. Y estos autores a veces con un término tienen muchas acepciones. Entonces implica una profundización a futuro. Bueno, yo aprovecho una vez para preguntarle una cosita a usted y decirle que me gustó mucho la presentación, porque yo no, en la escuela franciscana uno, y aquí Fer no me dejará mentir, uno encuentra una pléyade de autores, amén de los grandes, Escoto, uno encuentra, entonces me gustó mucho esa presentación, porque sabía que Juan de la Rochelle pertenece a la escuela, etcétera, pero, o sea, a mí me simplemente la animo a que no se frustre. Al contrario, yo creo que hay una gran riqueza en la lectura y en la hermenéutica original que está haciendo Rochelle, tomando distancia de Avicina. Yo estuviera muy feliz con eso.
¿no? De pronto a nivel del purito filológico y tal, sí. Dice uno, uy, pero este hombre cómo cita, pero oye, este hombre cita con una libertad y con una capacidad de intelección. Yo no sé, a mí eso me fascina en los autores, más que Lorito, y me todo alguna gente que yo conozco. ¿Y dónde está el pensar? Acá. No. Gracias. Gracias. Sí, la frustración en realidad era simplemente en relación a no encontrar esas fuentes como supuestamente estaban, ¿no? Incluso los lugares que la edición crítica pone, bueno, no siempre hay esa coincidencia total, ¿no? Igual hay que agradecerle a los editores, ¿no? A Bouguerol y a Michaud Cointen que los hayan puesto, ¿no? Pero es difícil el tema, ¿no? Y de todas maneras está la cuestión del Avicena latino. Si yo con la parte árabe no me animo, digamos, ¿no? Pero es interesante porque lo que leyó Juan es, bueno, es el Avicena latino, no es otro, ¿no? Desde ese punto de vista es lo que hay que ver. No tanto si coincidía con el Avicena original, sino si qué pasaba con este Avicena latino, ¿no? Así que sí. Que ya ese Avicena latino implica una traslatio. Claro, sí, porque es de Gundisalvo, ¿no? Que además tiene sus problemas porque reduce el vocabulario bastante, por lo que he podido ver, lo que dicen justamente los editores, ¿no? Con respecto a Buenaventura, yo lo que había encontrado es que justamente cuando él trata la conciencia en el comentario de las sentencias, él le da dos funciones o dos dimensiones, digamos así. Una que tiene que ver con lo que por ejemplo, en el plano de Tomás de Aquino, tiene que ver con la captación más de lo universal, de los principios, y otra que tiene que ver con lo particular, ¿no? Con lo que, por ejemplo, en el ámbito de Tomás de Aquino es propiamente la conciencia, ¿no? Entonces, digamos, esa cuestión de ver en sí los temas, ¿no? Y no tanto el nombre, sino decir, bueno, la conciencia, ¿qué es para? O la sindéresis, ¿qué es para? Bueno, eso es una perspectiva interesante. Por ejemplo, Loten y siguió esa manera, ¿no? Y como, bueno, hizo un trabajo impresionante. Pero bueno, la otra es ver, bueno, este tema, sí, este núcleo temático, esta cuestión teórica, ¿cómo la trata fulano y cómo la trata Mengano? Porque por ahí los nombres cambian, ¿no? Porque cada uno digamos, no sé, tomó a lo mejor de esa tradición las expresiones, las locuciones, como conciencia, como sindéresis, como el tema de la voluntas naturalis o la voluntas sub natura, etcétera, ¿no? Y bueno, le fueron dando una interpretación, ¿no? Por eso preguntaba por lo de la sindéresis, porque es ahí un puntito interesante, ¿no? Sobre el tema. Sí, una tarea que me coloca para un posible trabajo porque me suscita una pregunta de búsqueda. Yo creo que este es el espacio más rico de este tipo de eventos, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias muy interesante. a usted. Adelante. Gracias. Para Beatriz, quisiera preguntarte sobre el término suma de ánima, ¿no? Pues uno sí. En la edad, uno de los autores medievales, pues cuando uno mira el término suma, pues inmediatamente uno se le viene a la mente Tomás de Aquino. Y uno mira que la suma en Tomás de Aquino, pues es una cuestión de un rigor metodológico, con lógicas, con inferencias, etcétera, etcétera. En el Tratado de Ánima de Jean de la Rochelle, pues yo no veo ese rigor lógico. ¿Por qué obedece el término entonces suma en el Tratado de Rochelle? Yo, sinceramente, eso no me lo he preguntado. Sería algo para investigar. Yo lo que veo es que él
digamos, escribe un tratado donde trata de responder todo lo que él había podido, podríamos decir así, investigar e interpretar sobre el alma, sobre qué es el alma, sobre las potencias, incluso sobre las virtudes, ¿no? Eso es, que bueno, eso es otra cuestión, el término virtud, potencia, muchas veces son intercambiables, ¿no? Pero no sabría responder exactamente esta pregunta que me hacen, pues no me la he hecho, no lo he visto desde ese punto de vista, ¿no? Correcto. Sinceramente no sé. No sé, Fer, yo creo que aquí habría que preguntarse algo. Si el término suma, como género escriturístico de los medievales, está estrictamente relacionado con tratados o se puede hablar suma en sentido lato. Porque, por ejemplo, se dice que Breviloquium sería una suma de Buenaventura. Incluso en la tesis doctoral de Manuel Falque, que la hace sobre el Entrée en la teología, ¿no? Trabaja y lo pone como suma, primera parte. Entonces habría que preguntarse mucho por los géneros escriturísticos. Yo por ahí he visto algo de Liberat. De Liberat tiene algo sobre los géneros escriturísticos en la Edad Media y creo, si la memoria no me engaña, que suma puede tener dos acepciones, sensus latus y stricto sensus, ¿no? Eso. ¿Qué pasó? Bueno, si quieren agregar preguntas o intercambios entre los miembros de la mesa, sigue abierto ese espacio y mientras Bueno, tanto, yo tengo una última pregunta para Fernando. Cuando Fernando trabajó la sedia, me llama mucho la atención que estás como haciendo la tematización también de la sedia en la dimensión comunitaria. Entonces me pregunto si tienes pensado en el trabajo que estás haciendo, ver cómo esa incidencia de la sedia en la vida espiritual, sobre todo estas jóvenes generaciones, esta generación del clic, del internet, de lo inmediato, cuando la filosofía y la vida espiritual es accesis, es ensayo-error, es el carácter, ¿no? Es formación del carácter. Entonces me parece muy valioso. Entonces te pregunto eso, ¿sí? ¿Que has pensado alguna relación entre la vida comunitaria y la incidencia de la sedia, no solo en la vida académica, sino en la vida espiritual, en la totalidad? Sí, y de por sí que, digámoslo así, el origen de este trabajo pues tiene que ver más que todo en ese orden espiritual, ¿no? Pues yo como hermano franciscano, soy consciente de las realidades que nos pueden afectar a uno como hermano franciscano en el cumplimiento de sus votos y de todos los compromisos de vida que uno asume, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ese cansancio o esa pesantez o esa dificultad en cumplir precisamente lo que se ha prometido vivir es una cuestión que me llevó a mí a pensarlo, es decir, rastrearlo desde allá, pero la idea también es ponerlo en relación con el día de hoy. Por eso para el día de hoy uno ve que este tema está muy bien desarrollado, por ejemplo, por Víctor Frankl. Víctor Frankl, uno encuentra también ese cansancio, ese tedio, esa pesantez también cuando él trabaja en El hombre en búsqueda de sentido. Allá hay precisamente literatura muy importante en eso. Hay una señora investigadora de Costa Rica que ha trabajado mucho tiempo al lado de religiosos y religiosas y hace 2 años publicó un libro sobre el burnout. El burnout es lo que en Colombia traduciríamos como estoy quemado, es decir, ya no doy más, se me acabó todo. Entonces ese burnout hoy es trabajado precisamente también desde esa perspectiva de la sedia, del cansancio, de la pusilanimidad. Entonces también hay una lectura contemporánea, ¿no?
y también en los artículos que he venido trabajando, me encuentro con estudios a raíz de Martin Heidegger. Entonces, creo que hay una temática muy interesante para poner esto también en diálogo con la actualidad. Y claro, los primeros beneficiados de esto pues, van a ser aquellos hombres y mujeres que se han comprometido con una forma de vida y que, como dije en la exposición, esto ya se salió del canon monacal. Esto ya también está siendo visto en orden social, en orden de ya de los laicos, si queremos hablar en esos términos. Entonces no es solamente un tema que en sus orígenes fue visto dentro de la vida monacal, pero hoy en día ya ha cruzado las murallas y las paredes de las abadías y monacatos para precisamente también invadir la sociedad y ver también cómo hay un cansancio, un desapasionamiento, un desinterés en la gente de hoy en día, estilo, por ejemplo, como lo presenta autores como Harari, como el mismo Bauman en El amor líquido, donde él también presenta esa sociedad cansada, tediosa, pesante. Entonces creo que hay mucha literatura en la actualidad que podría muy bien ponerse en diálogo con este rastreo que se está haciendo desde la Edad Media. Gracias. Justamente para Luis Fernando, me parecería interesante que se pudiese extender todo este análisis a la crisis de la familia, ¿no? Ah, qué Que bien. muchas veces pareciera que tiene que ver con otros temas, y bueno, no sé, así escuchándote, se me ocurre que en muchos casos hay algo de esto. Correcto, ¿No? sí. No sé. Sí, sí, es decir, Sería muy interesante, digamos. O sea, es sacarlo de decir, ese ámbito monacal o, exacto, sí. ¿no? Y sobre todo traerlo en la actualidad. Hoy en día muchas personas hacen promesas. En el matrimonio hay promesas, en la vida consagrada hay promesas, entre los novios hay promesas. Es decir, hoy en día hacemos muchas promesas. El hecho de no cumplir con eso, de desapasionarme por cumplir con esas promesas, es una forma de hacer. Y entonces creo que la familia también, la familia, precisamente los papás, se hacen unas promesas de vida. Entre los hijos y los papás también debe haber lo mismo. Por lo tanto, sí podría quejar también al núcleo familiar en ese sentido. Muchas gracias. La Muy verdad, bien, muy sugerente, muy interesante. gracias. Recuerden, mientras continúa el intercambio entre los miembros de la mesa, pueden tomarse el tiempo que quieren. El resto de los participantes que quieran hacer preguntas tienen disponible el chat o cualquier cosa pueden pedir la palabra. Continúa el tiempo para el debate y las preguntas. Sí, bueno, yo les agradecí las comunicaciones a Julio César, a Luis Fernando y a Beatriz, excelentes. Y bueno, a Beatriz agradecerle muchísimo que nos haya traído a la memoria a Juan de la Rochelle, porque ya uno a veces sí termina, como decíamos en otra oportunidad, ¿no? Leyendo algunas cuestiones y nos olvidamos de estos otros autores interesantísimos y que han hecho este tipo de cambios, ¿no? De modificación. Por eso es tan importante la historiografía, ¿no? Ver cómo en esas interpretaciones o en esos intentos de fidelidad con algún autor, sin embargo, somos sumamente infieles. Y a Luis Fernando agradecerle muchísimo la comunicación porque, bueno, yo también trabajé mucho la cuestión de la asedia con este monje del siglo XI y lo que la asedia le provoca. Y no voy a decir mucho más porque si no voy a dar ahora la comunicación, que pensaba trabajar un poco de esto mañana. Así que agradecerles y bueno, no sé si quieren comentar algo más al respecto, me parecieron muy, muy, muy interesantes.
Pues básicamente me llamó mucho la atención y verdad que ha sido una sorpresa grata, ¿no? Respetando el proyecto filosófico de Riquet y lo que hace este hombre en el siglo XIII, encontrar precisamente que esa tercera vía, ¿no? Que desde la fenomenología está presentando Riquet, de hacer esa función universal, esa razón con un enraizamiento afectivo, hombre, ya esté allá, ya hayan unos gérmenes, entonces me ponen la tarea de establecer este diálogo, no voy a intentarlo, para seguir ese texto, entre los aportes hay que buscar más trabajo, por ahí encontré un trabajo muy bueno de un amigo mío de Francisco Díez Fischer, un trabajo publicado allá en la UCA, sobre las pasiones, pero en Riquet, y empecé a leerlo para ver fuentes e ir a las fuentes. Entonces ha sido un ejercicio muy interesante y me llevé esa grata sorpresa, ¿no? Entre que yo llegué a Riquet porque me regalaron el libro y dije, ve, esto me puede servir para lo que estoy trabajando. Y cuando empiezo a leer, plus, o sea, ese choque de que, ojo, yo quiero una tercera vía en estas dos perspectivas, y vemos que este filósofo ya venía haciendo una rehabilitación del afecto, ¿no? Y sobre todo hay que entender algo en Buenaventura, que está en París, que es el siglo XIII, que hay un predominio de una filosofía escolástica fuerte a nivel que hay y que hay también una impronta fuerte del tomismo. Entonces también desde el voluntarismo franciscano, ver que es una tarea para pensar en autores como Escoto, por ejemplo, que maneja Fernando, etc. No, gracias por el espacio porque le permite a uno seguir hurgando, ¿no? Sí, sí. Bueno, con respecto a lo que decía Celina de estos autores, yo creo que es fundamental rescatarlos, justamente no quedarse solo con los grandes, ¿no? Bueno, y además grandes, también son grandes, digamos, cuando uno los lee, digamos, es como, dice, ¿cómo esto no se trabaja? Yo ya había estado estudiando a Juan de la Rochelle, y la verdad que es interesantísimo. Y lo que, no sé, ya que hay tiempo, me gustaría resaltar es esa doble, son como criterios distintos, ¿no? Es decir, Juan tiene esa mentalidad analítica, que él quiere, de manera que ahora percibo mucho más integrada y más original de él, que antes no, digamos, no veía tanto esa parte del asunto, ¿no? Pero él quiere diversificar, quiere dividir en el sentido de clasificar, ¿no? Y que quede todo, yo pienso que por eso también la idea de Tractatus y de Suma por ese lado, después voy a buscarlo, esto que has comentado, ¿no? Porque ahora me quedé mal con eso, pero él quiere poner todo, que como que él quiere poner todo lo que se sabe. Primero en el Tractatus es más enciclopédico, podríamos decir así, incluso con algunas partes repetitivas, pero también ahí uno ve que no fue simplemente nada más que una recopilación, en todo caso fue una recopilación para él, ¿no? Y después la usó en la Suma, y la usó con un criterio evidentemente propio de digamos, original en el sentido que se puede ser original en estos temas, ¿no? Es decir, de no simplemente repetir, cuando él dice que esto es según Avicena, bueno, según lo que él ha leído y le ha interesado de Avicena, habría que ver, ¿no? Y que él a su vez lo organiza según lo que leyó también en el Damasceno y según lo que leyó en otros, porque, bueno, hay varios, bueno, está Agustín, está el pseudo Agustín, ahí es muy, muy interesante. La verdad, esa obra es apasionante. Celina se ocupó en un momento también de Juan de la Rochelle, tengo por ahí algún artículo, y vale la pena, ¿no? Él y Alejandro de Alès son autores que, bueno, están siendo estudiados en este momento, ¿no? Hay investigaciones sobre esto y sobre los famosos anónimos, ¿no? Los cuidan, ¿no? Y todo esto. Que también ponen ese contexto, todo esto que decíamos hoy sobre
las lecturas de Tomás. Bueno, me parece que ver todos estos autores muestra hasta qué punto es original o no, hasta qué punto es tan grande uno o no, Exacto. digamos, ¿no? Totalmente. Lo ubica, digamos, ¿no? Qué sé yo. Bueno, y Juan influye en Alejandro, porque en realidad es su colaborador. No quería andar repitiendo porque eso es algo que ya lo he dicho en otro, pero Juan es colaborador de su maestro ahí casi contemporáneo, que es Alejandro de Ales, así que es muy, muy interesante trabajarlos. Y hay otros, pero bueno, hay que seguir. Mira, al respecto, Alejandro Dales, el de la San Buenaventura de Nueva York, el de Franciscan Institute, acaba de publicar en versión de latín e inglés la Summa Fatris. ¿Ah, sí? Sí. La que le atribuyen a Alejandro. Sí. Sí, sí. Bueno, en realidad es el proyecto de Alejandro, ¿no? No es que no es, digamos, no se puede decir no es de Alejandro, pienso yo, hasta donde lo he estudiado. Lo que pasa es que no está a la mano solo de Alejandro, ¿no? Es una versión, ¿no? Eso no lo... Una edición crítica de Franciscan Institute. Es una edición crítica que sacó el Instituto de Investigaciones Franciscanas que tiene la Universidad de Nueva York. La San Buenaventura de Nueva York, sí, hace poco. Eso lo tengo que buscar, porque yo trabajaba con la edición puramente latina. Sí. Muchas gracias por el dato. Y siguiendo con la reflexión de Beatriz, pues es muy diciente también en Juan de la Rochelle, que pues yo no me he metido muy a profundidad con el autor. Es decir, ¿por qué se inclina por un autor árabe, por ejemplo, en el caso de Avicena, en un contexto donde la idea era como comentar el Tratado de Ánimas de Aristóteles particularmente? Sin embargo, pues, por lo que tú expones, pues hay una inclinación hacia este autor árabe, Avicena, ¿no? Muy parecido también a lo que hace Escoto. Escoto también tiene elementos precisamente en la metafísica y en todo su sistema de pensamiento de Avicena. Entonces creo que también es loable de parte de estos autores en cierta forma no romper, pero sí proponer una visión distinta a la época donde solamente se interesaban en comentar a Aristóteles. Sí, bueno, en realidad el tratado de Avicena ya era conocido por la traducción de Gundisalvo, ¿no? Que también tiene su propio tratado. Así que yo pienso que lo usa digamos, por la riqueza que le encuentra y bueno, porque además era un texto disponible, ¿no? No sé, eso es lo yo que quisiera, si me dan una oportunidad de decir algo. Y adelante. Sí, como dijiste, Beatriz, yo trabajé a Juan de la Rochelle y también a Alejandro de Ales, y curiosamente mis alumnos franciscanos hicieron algunas traducciones de la Suma de Alejandro, o en fin, Suma de muchas manos. Lamentablemente son parciales y por eso son difícilmente publicables, pero sí coincido en que sería importante tener por lo menos una parte traducida para que pudiera ser más difundida. Ahora, con respecto a estos primeros autores de lo que se ha llamado la primera escuela franciscana, y particularmente Alejandro y Juan, y con respecto a la incorporación de estos pensadores árabes, creo que pasa también más o menos lo mismo que pasa con Grosseteste. Es decir, ellos son anteriores, en definitiva, a la gran polémica que se da posteriormente y que terminan las condenaciones de Tampier, ¿no es cierto? Y que hacen o que exigen al papado una visión cristiana de Aristóteles y de los árabes, tarea que ocupa Tomás, y por lo tanto tienen una mayor naturalidad y espontaneidad, diría yo, en la incorporación de estas novedades árabes que iban recibiendo.
En el caso de los de Oxford o de Inglaterra, claramente la influencia del magisterio anterior de Adelardo de Bath, ¿no? Me parece que ha sido importante para hacer ver todo lo que los árabes habían aportado a la comprensión de Aristóteles, algo sobre lo cual ha trabajado bastante de Libera. De modo que me parece que ese es el punto interesante de estos autores. Es decir, que pertenecen a una época en la cual se puede leer a los árabes, comentaristas o no de Aristóteles, porque el caso de Avicena en el Canon y otras obras médicas no se vinculan directamente con Aristóteles, pero sí con la gran tradición médica griega y con el Corpus Hippocraticum, obviamente. Me parece que este es el valor que tienen estos autores, que son capaces de leer con toda naturalidad estos textos porque son anteriores a las controversias y las condenaciones generales que impusieron, por ejemplo, la idea de Scotto de no enseñar doctrinas sospechosas por estar de alguna manera mencionadas en las condenaciones de Oxford y París. Bueno, esto es lo que quería decir simplemente para añadir a lo que estaba comentando Beatriz, que me parece muy pertinente y que comparto. ¿Puedo decir una cosa más sin robarle a nadie el espacio? Recordé ahora que justamente Buenaventura, él no quiere continuar con esta idea de esta mentalidad tan analítica, por ejemplo, de Juan de la Rochelle. De algún modo, expresamente dice que no hay que dividir tanto al alma y que no hay que llevarle tanto el apunte a estas divisiones. Eso lo hace cuando habla del tema de la voluntad, ¿no? Y recordé eso, ¿no? O sea, dentro de la propia escuela franciscana, un poquito después de este esfuerzo enorme de Juan, ¿no? Bueno, otro franciscano, digamos, es que tiene hay otra una cosa que perspectiva, es ¿no? muy importante tener en cuenta, Beatriz, y bueno, y los que han hablado del franciscanismo, y es que la escuela franciscana nunca fue una unidad de doctrina. Claro. Eso es un invento posterior para Sí. encontrar una especie de análogo de las 24 tesis tomistas y básicamente utilizando Escoto y forzando la interpretación de Escoto y Buenaventura para ponerlos de acuerdo. Muy difícil poner de acuerdo a la Buenaventura con Escoto porque son dos mentalidades completamente distintas. Pero aún en lo que llamamos la primera escuela franciscana ya estaba esta división bastante clara entre el grupo que tomó el modelo de la Suma Fratis Alexander y que lo pusieron a nombre de él, pero que todos sabemos era en realidad un equipo, ¿no? Era un grupo que yo creo que lo importante era eso, más que lo que pusieron concretamente, que participaban del estilo, en lo cual no participó nunca Buenaventura. Entonces, creo que esta diferencia está en el nacimiento mismo de la escuela franciscana, una diferencia en la manera de integrar las tradiciones, ¿no? o los nuevos conocimientos. Si uno no ve esto, realmente es cierto, como decís, no se entiende, ¿no? Hay una diferencia entre Juan y Buenaventura que se debe, me parece, a que son dos maneras de integrar las tradiciones. Un modelo que sería el de la Suma y el modelo de los otros tratados bonaventurianos, porque incluso el comentario a las existencias de Buenaventura sigue una línea bastante diferente en cuanto a la manera de exponer y solucionar las cuestiones de lo que son las sumas, que te puedo decir, de Tomás por un lado, pero también de la misma Suma Alexandre y obviamente y del comentario a las sentencias de Escoto, para poner algunos de la primera y la segunda escuela. Claro. Gracias por recordar eso, porque verdaderamente es muy importante. Bueno, y además Buenaventura tiene una preferencia por los victorinos, ¿no? Digamos, por Hugo de San Víctor, es decir, eso es otra mentalidad. Como Grosseteste, también, ¿no? Como Grosseteste, sí. En ese sentido se aproximan más. Claro.
Y continuando con la reflexión de la doctora Celina, por eso es que hoy en día, ante esa diversidad de doctrina que se encuentra entre los autores franciscanos, hoy en día es muy polémico seguir hablando de escuela franciscana, porque el concepto de escuela, pues, de pronto tiende a englobarlos. Hace mucho tiempo, Uniforme, ¿no? Luis Fernando, a mis alumnos franciscanos, yo les explicaba que el concepto de escuela que se aplica para el tomismo no se puede aplicar a los franciscanos y sin embargo hay un sentido en el cual se puede hablar de escuela franciscana y yo comparaba este concepto con la imagen del átomo, o sea, un núcleo, diríamos un núcleo duro de unas pocas tesis en las cuales coinciden todos, que son muy pocas. Luego un círculo, digamos, eso sería el núcleo, ¿no?, del átomo, y luego los elementos, los electrones, etcétera, que giran alrededor, de tal manera como en la imagen actual del átomo, que en realidad el estar dentro o estar fuera del átomo es casi una cuestión de cálculo de probabilidades, o sea, se van alejando. Evidentemente hay autores que tienen muchas tesis propias que no comparten con otros, entonces se hace como una superposición diríamos, de densidades que se van alejando del centro a medida que los autores tienen tesis propias. El caso, diríamos, casi extremo de Occam sería un poco el ejemplo. Yo creo que con esta visión más, diríamos, difuminada pero válida de escuela, es válido hablar de la escuela franciscana, siempre que no se la confunda con el criterio de escuela que se usa para hablar de Tomás de Aquino, que es diferente. Tomás de Aquino es una unidad, es una doctrina, mientras que la escuela franciscana son muchos, con doctrinas diferentes y con puntos de vista diferentes acerca del modo de hacer, de pensar y de hacer filosofía y teología. Bueno, estamos ya cerca de la finalización de esta sesión de Zoom. Nos quedan apenas 3 minutos. En el chat solamente hay un breve comentario que puse, ya que Luis Fernando en su exposición habilitó esta lectura contemporánea de la serie, que es muy interesante. Bueno, inmediatamente yo me vi remitido a lo que experimentamos con el aislamiento social y el alejarnos del contacto con otros, que frente a este burnout contemporáneo nos obligó a volver a una forma de interioridad, ¿verdad? A forma de comentario, no sé si Luis Fernando... Muchas gracias, está muy bien, sí. Muchas gracias, sí. Perfecto. Bueno, si no hay alguna... Les agradezco a todos los compañeros, gracias, y a la doctora Celina, sus interesantes comentarios, porque clarifican muchas cosas. Gracias. Un gusto. Un gusto. Si no hay alguna otra pregunta que pueda ser respondida muy rápidamente en 2 minutos, entonces procedemos a dar por finalizada esta mesa, agradeciendo enormemente a cada uno de los expositores por los trabajos y por el debate, que ha sido realmente muy interesante, para encontrarnos nuevamente a las 5 de la tarde con la 4ª mesa de la jornada.